Ok, comenzaremos con la sesión del día de hoy. Va a ser la sesión número 2. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con el variador ABB. Entonces, Gustavo, Carlos, por favor, coméntenme. El día de hoy vamos a ver lo que es el variador ABB. Yo quisiera saber con qué tipo de marcas de variadores han trabajado anteriormente o simplemente no han llegado a manipular lo que es un variador de frecuencia. Entonces, a lo largo de los laboratorios vamos a ver que para la mayoría de variadores el proceso es similar, tanto acceder o más que nada vamos a tener lo que es el criterio de cada persona para poder acceder a un variador de frecuencia. La clase anterior que habíamos visto es elegir nuestro variador de frecuencia, cómo nosotros lo protegemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el variador ABB ACS 310 y vamos a ver lo que son sus características básicas, su panel de navegación y después lo que viene en la segunda hora veremos cómo es su parametrización en tiempo y vamos a hacer su parametrización de acuerdo a un tipo de macro. Vamos a comenzar. Vamos a poner los PPTs correspondientes. Entonces, lo primero que vamos a tener es su codificación. En esta oportunidad vamos nosotros a acceder. Primero, elegir el tipo de variador que nosotros deseamos. Anteriormente hemos dicho que nosotros vamos a elegir de acuerdo a la corriente, después de acuerdo al proceso. El ABB-AC 310 vamos a tener lo que es para un torque variable. Acá físicamente vamos a tener lo que es su placa del variador, entonces ahí va a estar todo, cada uno de sus componentes, mejor dicho, su instalación, cuánta frecuencia puede mandar, si puede ser conectado monofásica, trifásica, entre otros. Vamos a ver acá lo que tenemos el ACS 350, el código que nos aparece, y lo primero es su modelo, ¿no? Vamos a ver cuánto llegamos a la parte de laboratorios, ya que vamos a agarrar lo que es un ACS 310. Ese es de un torque variable. En esta oportunidad el AC 350 es de una familia similar, o son literalmente similares en sus parámetros y también en el proceso. Este acá es un variador de modo monofásico, tenemos en el siguiente. Puede ser ya sea de entrada trifásica o entrada monofásica. Esto va a depender de cómo esté nuestro número de serie y también nuestra placa del variador. A continuación, su configuración, qué tipo de filtro tendrá para su protección. Internamente hemos hablado que puede tener filtros para ya, claro, sea lo que son supuesto tierra, tanto los armónicos, habíamos hablado anteriormente de eso, y también su frecuencia que es utilizado. Acá tenemos conectado, desconectado su filtro EMC y su frecuencia 50 o de 60 Hz, dependiendo de qué nos muestre acá, ¿no? Su código. Igual vamos a hablar de la especificación de indicidad de salida. Vamos a ver de cuánta corriente nos va a permitir llegar, ¿no? A lo que es el motor. Vamos a ver que la especificación de intensidad de salida va a ser en el siguiente formato, es dígito, dígito, a Y, y donde los dos primeros dígitos va a ser la parte entera de la corriente y la parte fraccionaria. Por ejemplo, si tenemos A0 del 0,8 a 8, significa que tenemos 8.8 amperios de salida. Y ya tendríamos que revisar lo que son los parámetros, o mejor dicho, su manual para revisar cuánto es exactamente lo que nos sale. Pero nosotros podemos ver acá de cuánto el amperaje de su salida vamos a tener. Aproximadamente en este periodo tenemos el 8.8 amperios. Igual su intervalo de tensión de entrada. ¿Cuánta corriente alterna vamos a poder observar? O sea, digamos, variador ACS 310, hay variadores que nos van a permitir a nosotros alimentar tanto de manera monofásica y de manera trifásica. Entonces, también va a tener un rango de voltaje de cómo va a trabajar. Puede trabajar tan solo a 200 voltios o a 240. Igual vamos a tener, si es de una entrada trifásica, puede ser de 380 o de 480 voltios en corriente alterna. Cabe recalcar que cada uno de estos va a depender también el motor que vamos a trabajar. Si nosotros lo alimentamos con 220, el motor que vamos a trabajar debe ser del mismo voltaje. Igual si nosotros le ponemos a 380, lo tenemos que manejar a 380. ¿Qué es lo que pasa si ponemos un valor inadecuado en el motor?
Primero, su mal funcionamiento. Pero ¿qué pasaría si nosotros elegimos un motor más dimensionado o menor dimensionado para el proceso? Este acá puede llevar a defectos. ¿Como cuáles? Cuando hay una sobrecarga en lo que llamamos peso, en peso, torque o carga que va a haber en el eje del motor, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que si el motor está mal dimensionado y con respecto al voltaje de entrada, este acá puede salir en sobretensión o baja tensión, un tipo de alarma. Aparte de esto, vamos a tener que nosotros vamos a ver las opciones que tenemos, el control básico, entre otros. Acá va a tener nuestra placa. ¿Y qué tipo de nosotros comunicación vamos a tener con el variador de frecuencia? Hemos visto también que el tipo de comunicación que vamos a tener. Este puede ser por un control de panel básico. Acá también puedo ver que es por un tipo de Profibus, un tipo de CAN Open, Modbus RTU, entre otros, ¿no? También qué otros, por así decirlo, funcionamientos también puede tener. Entonces, estos protocolos de comunicación nos van a poder ayudar en cuanto a nosotros queremos hacer un tipo de maestro esclavo o un sistema escala para poder nosotros monitorear lo que se varía de frecuencia sin tener que nosotros visualizar de manera física, ¿no? Todo podemos tener lo que es el tablero ensamblado con un variador de frecuencia dentro y nosotros en nuestro panel de control revisarlo tranquilamente. Lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya hemos visto entonces la placa de motor, su modelo, tanto su configuración, sus especificaciones de intensidad, a qué voltaje puede trabajar. También vamos a tener qué son su tipo de comunicación. Entonces, el diagrama de control es de una manera, vamos a ver, siempre hay que tener en cuenta que el diagrama de control tiene que estar separado, o nos recomiendan normalmente tener separado del cableado de fuerza. ¿A qué me refiero cableado de fuerza, cableado de control? Más que nada es cuando hablamos de altos voltajes. Entonces, si tenemos altos voltajes, como va a ser la entrada o la salida, entre otros dispositivos de control, puede ser que en un tablero, el canaleteado, haya otros dispositivos de alto voltaje o consuman un montón de potencia y estén en la misma canaleta de nuestra etapa de control y eso puede ser perjudicial. Acá vamos a tener, voy a compartirles lo que nos recomienda, no los cables de conductor para cables de control. Siempre nos recomienda tener por canales separados. Si tenemos el cable de control que nos va a alimentar una configuración, ya más adelante explicaré que es una configuración PNP y NPN, pero nos recomienda, ¿no?, que tengamos nuestra línea de que es de control de 24 voltios o 12 voltios, la cuestión que va a llegar, ¿no?, es el voltaje mínimo. A diferencia de nuestra alimentación que va a ser de fuerza. Acá nos recomienda que siempre hay que tenerlo de manera diferente. Ese es por qué. Entonces, si el por qué va a estar dado por las entradas digitales o las señales que le queremos mandar. Las entradas digitales, ¿qué son? Son el cambio de estado lógico de un cero lógico. Vamos a ver eso más adelante, de un cero lógico a uno lógico. Hay que comprender que las entradas digitales solamente van a entender lo que es cero y uno lógico. El cambio de estado es lo que va a entender y qué tanto tiempo va a estar seleccionado ese uno lógico, va a mantener, por así decirlo, el estado transitorio. Entonces, ¿por qué no lo mantenemos junto a los 230, 240, 220 de una corriente alterna? Por lo siguiente, hay que comprender cómo va a comprender el variador de frecuencia si le está enviando 0 o 1 lógico. Eso va a estar de acuerdo a los voltajes que le enviemos. Normalmente a partir de los 15 voltios, mayor a 15 voltios, las entradas digitales entienden que estén ante un 1 lógico. Cuando detecten un voltaje menor, por así decirlo, de 2 voltios o 5 voltios, ya dependerá de cada variador, va a entender que está en un 0 lógico. Entonces, ¿por qué nosotros no ponemos en la misma canaleta? ¿Por qué? Porque este de acá puede generar interferencias, como ya vimos, ¿no? Esta es una gran cantidad de cobre, va a pasar una gran cantidad de corriente, y su campo electromagnético puede afectar
a lo que es al sistema de control. Entonces, va a haber puntos que las señales, hasta de 0 a 1 lógico, puede ser que sea en 0 lógico, pero como está cableado con lo que es de fuerza, nos manda una pequeña señal, ¿no? Mayor a 2 voltios. Si el valor de frecuencia acepta esos 2 voltios como 1 lógico, puede ser que se encienda. O si nosotros tenemos en un estado de 1 lógico y queremos apagarlo, lo deseleccionamos y no cae. El motor sigue andando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que la señal esté siguiéndole mandarle un voltaje, una corriente parásito, un voltaje parásito, y no caiga la señal. Y siga enviándolo para que no llegue al 0 lógico. Entonces, eso vamos a tener. Es por eso que nos recomienda siempre tener la canal de fuerza en un tipo de canaleteado aparte y los terminales de control en uno diferente. Caso contrario, si no es posible, se recomienda hacer un cableado y poner la tierra física, ¿no? Para borrar este tipo de fallas. Pero igual siempre es mejor asegurarnos con este tipo de canaleteado de cada uno. Entonces, ya hemos entendido que son entradas digitales y el cableado correspondiente. Entonces, vamos a ver que normalmente para las entradas, vamos a ver acá lo que es sus terminales de control. Vamos a ver que su terminal de control, el primero, hay que identificar qué tipo de cable estamos utilizando. Como pueden observar, acá están por líneas punteadas. ¿Qué es lo que está por dentro de las líneas punteadas? Estos son pequeños cables, ¿no? ¿A dónde están yendo? Justamente a mi entrada analógica 1 y mi entrada analógica 2. E igual a mi salida analógica. ¿Por qué? ¿Qué significa estas líneas punteadas alrededor de nuestro cableado? Significa que vamos a utilizar un cable especial. Vamos a utilizar lo que es un cable de apantallamiento. ¿Qué es un cable de apantallamiento? Va a ser, no sé si conocerán lo que es un cable Ethernet. Tiene una cantidad de hilos, aproximadamente 6. Y este de acá tiene una malla protectora que va a conocer como una tierra física. Entonces, esta malla protectora, que va a estar en la parte de acá, vamos a conectarlo a lo que va a ser su tierra o la pantalla de cable de señal, su apantallamiento, en esta bornera. ¿Para qué? Para nosotros proteger. Hay que recordar que las entradas analógicas, ¿qué son? Va a ser entradas, o señales, mejor dicho, eléctricas que van a estar variando respecto al tiempo. ¿Qué señal puede variar respecto al tiempo? Supongamos un potenciómetro. ¿Qué hace un potenciómetro? Simplemente nosotros colocamos lo que es sus tres patas. Uno va a ser sus 3 pines, vamos a poner su positivo, su negativo, y uno me va a mandar la señal, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a regular mediante una resistencia interna y me va a mandar una señal, ¿no? Vamos a nosotros poner la resistencia, o mejor dicho, el potenciómetro, y vamos a variarlo respecto al tiempo. En un momento puede estar que nos dé, no sé, supongamos 10 ohm, que si lo alimentamos con 10 voltios nos puede dar una cantidad de voltaje. Y en otro segundo nosotros lo aumentamos. En ese otro segundo vamos a tener otro tipo de voltaje. Y así vamos a variarlo con respecto al tiempo. ¿Qué otro dispositivo también puede ser para variar en el tiempo? Pueden ser transmisores, sensores. Estos de acá van a depender de la presencia. Digamos, si tenemos un transmisor de flujo, ya más adelante, ya lo que es el módulo 2, vamos a ver lo que es transmisores de flujo, entre otros. E igual, también vamos a ver lo que son sensores de presión, vamos a ver lo que son la temperatura también, va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, todos estos dispositivos de sensores van a estar conectados porque van a cambiar respecto al tiempo. En un momento puede estar en 10 grados, una presión de 5 bares o un flujo dependiendo, ¿no? De cada uno. Entonces, en el siguiente segundo puede ser que disminuya, aumente o se mantenga. Entonces, esto va a ser las entradas analógicas, que van a cambiar respecto al tiempo. ¿Por qué nosotros le ponemos el apantallamiento? Y mira, acá nosotros podemos observar también que se le pone una tierra física. ¿Por qué? Para nosotros, si el cableado está junto a un montón o el cableado que es tanto de control o de fuerza, esto acá puede interferir con las señales, ya que las señales normalmente nos van a dar de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios, señales normalizadas. De 0 a 20 miliamperios.
o normalmente también de 4 a 20 miliamperios. Estas acá son señales normalizadas que nos puede enviar cualquier dispositivo, ¿no? Puede ser un generador de corriente, un potenciómetro, y vamos a poder utilizar respecto a ello. Entonces, ¿qué nos recomienda lo que es el variador de frecuencia? Nos recomienda siempre tener nuestro apantallamiento con cada uno respectivo. ¿Y dónde conectarlo? En mi entrada digital 1. O, mejor dicho, en mi pin 1, el SSR. En el pin 2, ¿qué es lo que tenemos? Como ya anteriormente lo hemos dicho, la entrada analógica 2. En la entrada analógica 1. La entrada analógica 1, por defecto, normalmente el variador de frecuencia te dice o te recomienda que lo utilices en voltaje. O sea, todo señal de voltaje que va a entrar normalizada, porque él solamente te va a leer de 0 a 10 voltios, va a ser la entrada analógica 1. Eso ya lo veremos porque nos recomienda, ¿no? El variador de frecuencia. E igual también tenemos su GND, el común de esta entrada analógica, y los 10 voltios. Normalmente el variador de frecuencia te va a brindar lo que son voltajes internos. Va a tener, ya puede ser 24 voltios, 10 voltios, 5 voltios, dependiendo, ¿no?, del uso que quiera utilizarse. Normalmente se pueden utilizar lo que son fuentes externas o fuentes internas. ¿Esto de qué va a depender? Si nos va a dar 10 voltios, depende de mi corriente máxima, de lo que yo quiero utilizar, ¿no? ¿Cómo quiero utilizar estos 10 voltios? Quiero alimentar otro dispositivo, está bien, pero tengo que fijarme si la corriente va a ser suficiente para poder tener un correcto funcionamiento. E igual, si nosotros tenemos acá, esto va a ser nuestro potenciómetro, puede ser de 1 o 10K, lo conectamos a nuestro GND, 10 voltios, como anteriormente hemos dicho, y vamos a tener una resistencia regulable, ¿no? Y esta señal nos va a enviar desde 0 hasta los 10 voltios. ¿Para qué nos va a servir esta señal analógica? Nos va a servir mayormente para nosotros variar lo que es la velocidad del motor. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la entrada analógica 2. Y acá nos dice, nos recomienda, no se utiliza por defecto de 0 a 10 voltios. Si nos dice o nos recomienda que no se puede utilizar de 0 a 10 voltios, ¿qué nos queda? Utilizarlo en miliamperios. Entonces, si nosotros tuviéramos un transmisor de presión, o un transmisor de flujo, temperatura, un PTC, un PTMI, entonces simplemente lo conectaríamos a nuestra entrada analógica 2, por recomendación del variador. No significa que sí o sí tendremos que nosotros conectarlo. E igual, también nos va a dar su común de la misma entrada analógica. El común de este a cada uno. Y vamos a ver lo que es una salida analógica. La mayoría de variadores va a tener su salida analógica. ¿Para qué? Esta salida analógica nos va a dar una referencia externa de 0 a 20 miliamperios. ¿Para qué nos va a servir esta salida analógica? Nos puede servir a nosotros, ya sea mediante un PLC, mediante un logo, nosotros poder ver y relacionarlo. Vamos a ver en este laboratorio cómo vamos a relacionar la salida analógica para nosotros visualizarlo, ya sea referente a la velocidad, entre otros. Vamos a ver parámetro por parámetro y vamos a ver la salida analógica. La salida analógica podemos referenciarlo si, supongamos, en velocidad. Si la velocidad del motor aumenta, mi salida analógica también va a aumentar. Esta señal podemos enviarlo a lo que es una entrada analógica, ya sea un PLC o un logo, dependiendo de otro dispositivo, para hacer otro control y poner ahí otras declaraciones, entre otros, y hacer un control más amplio, ¿no? Si se necesita. Y acá vamos a tener igual un GND del misma salida analógica. Y como anteriormente les dije, acá tenemos 24 voltios con también 200 miliamperios como máximo para ser utilizados. Vamos a ver lo que son las entradas digitales. Las entradas digitales, cada uno de ellos, ¿cuántas entradas digitales tiene el ACS 310? Va a tener 5 entradas digitales. E igual va a tener lo que es su relay y su transistor, su salida transistorizada. ¿Para qué normalmente tenemos lo que es el relay y el transistor? Normalmente lo tenemos para nosotros hacer una visualización de lo que es el funcionamiento o la respectiva falla de un variador de frecuencia. Entonces, nosotros sabemos que un tablero puede estar totalmente herméticamente sellado y, digamos, nuestro motor o
dispositivo final de control esté, supongamos, ¿no?, en otra ubicación, esté alejado del panel. Entonces nosotros no podemos observar, no vamos a tener que entrar al tablero y observar qué es lo que está pasando, o tener que ir al motor para ver cuál es su funcionamiento. Nosotros vamos a parametrizar o vamos a darle una función a lo que es la salida del relay. E igual vamos a darle al transistor. Vamos a darle una salida. ¿Para qué? Para nosotros decir si está arrancando o está funcionando o llegó a su referencia máxima, se encienda el relay. Y si nosotros queremos visualizar lo que es, por así decirlo, un tipo de falla, lo utilizamos con la salida transistorizada. Entonces nosotros podemos visualizar, ¿no? Se perdió la entrada analógica. Sale lo que es mi transistor, porque de acá hay que recordar que la respuesta de un transistor es mucho más rápida que la de un relay. Este es mucho más mecánico y el otro es de acuerdo al amperaje que se le da, ¿no? Mucho más rápido su respuesta. Entonces, vamos a poder visualizarlo. ¿De qué manera? Nosotros vamos a colocarlo con respecto a los pilotos y su respectivo cableado cada uno. Este plano eléctrico ya nos brinda lo mismo, lo que es el ABB. E igual ya veremos más adelante lo que son las macros, entre otros. Vamos a hacer lo siguiente, las entradas salidas, y vamos a ver algo más interesante, que es, acá me faltó explicar lo que es este GND y el D común. Y porque hay un pequeño puente entre los dos. Vamos a borrar un momento. Y acá tenemos, ¿no? Acá ya vamos a explicar más adelante lo que es el GND y el D común. Y acá tenemos lo que es las borneras, ¿no? En el momento real. Entonces acá vamos a ver la recomendación que nos dijo el variador de frecuencia. Vamos a tener en la parte de abajo, o mejor dicho, en la parte de las terminales de control, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 6 pines. Estos 6 pines van a corresponder cada uno a su entrada analógica. A lo que me refiero, estos 3 pines van a controlar tu entrada analógica. O mejor dicho, van a seleccionar si van a ser utilizados en voltaje o en corriente. ¿Cómo? Mediante un pequeño puenteo, un pequeño jumper. Entonces, vamos a tener estos 3 pines de acá, en total 6 pines. Si nosotros hacemos un puenteo entre estos 2 pines, lo que va a aceptar la entrada analógica solamente va a ser voltaje. Lo va a entender de 0 a 10 voltios. Así es como va a entender lo que es la entrada analógica 1, en voltaje. Y como nos le decíamos, ¿no?, anteriormente, si utilizamos la entrada analógica 1 en voltaje, nos recomienda que la entrada analógica 2 utilicemos en corriente. ¿Y cómo lo seleccionamos? Puenteando los 2 pines de arriba. Entonces, de esa manera nosotros seleccionamos los 2 pines. Si ya quiere, mejor dicho, seleccionamos las entradas analógicas, dependiendo de los pines o del puenteo del ion. Y si nosotros, por o motivos, no estamos utilizando, se malogra la entrada analógica 2, pero necesitamos utilizarla en miliamperios. Se malogra la entrada analógica 2, ya sea por un mal uso, le hemos mandado más corriente de la soportada, simplemente se ha roto por un mal mantenimiento, un mal movimiento de los jumpers y se ha roto uno de los pines, no se puede hacer mucho. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente puenteamos de la entrada analógica 1 los 2 primeros pines. Y nos van a dar lo que es en miliamperios. Acá podemos observar que cuando puenteamos los 2 primeros nos van a dar miliamperios, y si puenteamos los de abajo nos van a dar voltaje. Y cada uno respecto a ello. Entonces, en la etapa de la bornera vamos a tener cada una de las borneras que ya hemos explicado anteriormente, sus entradas analógicas, los voltajes, las entradas digitales, y acá está lo que va a ser tu relay que va a ser un normalmente cerrado y el otro un normalmente abierto, ¿no? Este va a ser tu común, normalmente cerrado y un normalmente abierto. Entonces, ¿cómo se comporta lo que es un relay? Vamos a tener lo que es su bobina. Y este de acá, cuando reciba una señal de falla,
o ya sea la señal de arranque, cualquier, como nosotros ya lo parametricemos, esta bobina de acá se va a magnetizar. Le va a llegar corriente, voltaje y se va a magnetizar. Entonces va a haber un cambio de estado. Normalmente cerrado pasa en clave normalmente abierto. Y deja de pasar corriente. Entonces, si acá al común le ponemos 24 voltios, en la salida del normalmente abierto va a tener 24 voltios. Eso, obviamente, cuando se magnetiza. Solo te va a dejar el paso del voltaje o corriente que estamos pasando por este punto. Entonces, acá tenemos lo que es nuestro relay. Acá podemos ver el relay y acá lo que tenemos nuestro transistor. ¿Qué es lo que nos faltó explicar acá? Las entradas de X1C. ¿Qué son estas entradas de acá? Anteriormente ya le hemos dicho que la mayoría de variadores viene con lo que es su comunicación mediante RS485. Esta comunicación va a estar dada por estos 4 pines. Acá vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el GND de la entrada analógica A. El A va a ser su positivo. El B va a ser su negativo. Este va a ser, como vamos a utilizar lo que son, eso, un convertidor RS485, vamos a tener que ponerlo sí o sí a lo que es una tierra, ¿no? Su apantallamiento, mejor dicho. Y acá vamos a colocar lo que es el apantallamiento. Y el GND del mismo. Vamos a tener 4 pines. Estos acá van a estar conectados para nuestro convertidor 4 RS485. Vamos a observarlo. Vamos a poner una pequeña imagen. Convertidor RS485. Y vemos las imágenes, ¿no? Y vamos a ver acá qué es lo que tiene. Acá va a tener su convertidor. De acá tenemos los 4 pines. Lo convierte a ¿qué? A un DB9. A un RS232. Y este RS232 ya tendríamos que haber una conversión a lo que nosotros necesitemos, ¿no? A fin de cuentas vamos a utilizar estos 2 pines. Normalmente va a ser de 5 a 12 voltios y un GND. Las señales que le vamos a enviar mediante un Modbus van a ser señales eléctricas de manera binaria y lo vamos a poner o lo vamos a ya más adelante cuando veamos lo que es redes industriales con los variadores, vamos a utilizarlo mediante Modbus. Vamos a ver que es necesario solamente estos 2 pines para poder conectarnos. Y acá, para conectarnos ya sea a nuestro PLC, esto va a estar conectado a nuestro PLC o a nuestro dispositivo maestro. Puede ser ya un cable, un convertidor a un Ethernet, de RS232 a Ethernet, o a un USB, dependiendo de qué dispositivo sea el maestro. Entonces eso vamos a tener para un convertidor RS485 y un RS232. Lo convierte en DB9. Vamos a cambiarlo. Y tenemos, ¿no? Vamos a hacer las conexiones, el 24 positivo, el 24 negativo y el 25 positivo. E igual, acá vamos a poner en los terminales el J701. Vamos a ver la conexión, una resistencia de terminación de 120 ohms. ¿A qué se debe esto? Va a ser si nosotros queremos comunicarnos con varios dispositivos o mediante varios ABBs de maestro esclavo en serie. De esa manera nosotros nos vamos a poder comunicar con lo que es diferentes ABBs de modo en serie. Vamos a tener que estos también son jumpers que vamos a cambiar de acuerdo a cuántos dispositivos de control vamos a utilizar. Vamos a hacer vamos a borrar esto de acá. Y tenemos acá entrada analógica, esto ya se entendió. Ya más que nada esto es una manera práctica, ¿no? En lo que es en el laboratorio ya se va a observar mucho, va a ser mucho más didáctico hacerlo. Y vamos a ver ahora la configuración de las entradas y las salidas. ¿A qué me refiero a su configuración? Normalmente ya les comenté que esta parte acá lo dejamos en blanco, no expliqué muy bien por qué estamos haciendo un puente en GND y el D común. Y acá lo vamos a explicar por qué. Nosotros vamos a tener 2 tipos de configuraciones. La PNP, o sea, positivo, negativo, positivo, y la NP, negativo, positivo, negativo. ¿A qué nos refieren estos 2 tipos de conexiones?
vamos a tener lo siguiente. La conexión PNP, si nosotros utilizamos la fuente interna, lo que es el variador de frecuencia, vamos a tener lo siguiente, que los 24 voltios va a ser enviado a cada uno de los contactores secos, o mejor dicho, los selectores de contacto seco. Vamos a tener cada uno de estos. Entonces, si le llega 24 voltios a la entrada digital, de alguna manera, tú si le pones a un piloto de 24 voltios, o cualquier dispositivo, ¿no?, que te consuma 24 voltios en DC, en un lado le metes 24 voltios, si al otro simplemente no lo conectas a nada, lo que es tu dispositivo nunca se va a encender. Entonces, si nosotros queremos darle un funcionamiento, un correcto funcionamiento, tenemos que ponerle lo inverso, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta para cerrar circuito? El GND. Entonces, es lo mismo para para las entradas digitales. ¿Por qué? El D común va a ser el común de los digitales. Todos los digitales van a tener su común y van a estar puenteados internamente. Vamos a ver, borrar esta por acá. El D común, el común de los digitales, internamente van a estar puenteados a cada entrada digital. Entonces, si nosotros vamos a tener 24 voltios y supongamos se cierra el contacto, no va a generar nada hasta que nosotros lo pongamos a GND. Cuando nosotros cerremos el circuito, ahí sí se va a energizar la entrada digital 1 y va a hacer un cambio de estado, ¿no? De 0 a 1 lógico. Ahora, si nosotros lo que vamos a utilizar es una configuración NPN, vamos a tener lo siguiente, que ahora las entradas digitales ya no van a estar conectadas a mi 24 voltios, sino a mi GND. Y el común de los digitales va a estar simplemente con mi 24 voltios para cerrar el circuito. Entonces, la mayor diferencia que vamos a tener entre una posición PNP y NPN es que uno va a utilizar la fuente de referencia para darle la señal de disparo, por así decirlo, a las entradas digitales. Y el GND vas a puentearlo con el común de los digitales. Caso contrario, si utilizamos una configuración NPN, vamos a hacer lo inverso, ¿no? 24 voltios al de común y el GND a los selectores. Entonces, normalmente, ¿cuál es utilizado? Mayormente es utilizado la que es la configuración PNP. Esta configuración es normalmente utilizada, ya sea en cualquier tipo de empresa, normalmente es esta configuración. La NPN más que nada sirve como una disipación y no es normalmente utilizada. E igual, ¿no? Nosotros vamos a tener lo que es una fuente interna y también lo que es una fuente externa para las entradas digitales. Hay que recordar que si nosotros utilizamos una fuente externa, puede ser, no sé, una fuente externa, puede ser un Delta o cualquier otro tipo de marca, va a tener también su amperaje. Hay que revisar cuánto amperaje está entrando o cuánto amperaje soporta cada entrada digital. Para así nosotros no, de un mal conexionado, nosotros quemarlo, ¿no? O dañar las entradas digitales. De acuerdo a eso, nosotros podemos utilizar un voltaje, una fuente externa, para hacer la misma configuración. Si nosotros utilizamos una fuente externa, el 0 voltios lo mandamos al de común y el 24 a GND. Este de acá va acá. Y el 0 voltios al de común. Igual de manera inversa. El de común, cuando hacemos una configuración PNP, vamos a utilizar 24 voltios al de común y 0 voltios a las entradas digitales. Siempre revisando el amperaje máximo que te bota tu fuente externa. Hasta ahí hemos visto lo que es la configuración NPN y PNP. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a seguir entonces con la sesión. Y ahora vamos a ver la selección de intensidad y de tensión para las entradas analógicas. Entonces, acá vamos a darle un hincapié a todo lo que hemos dicho de las entradas analógicas, si es que no se pudo entender
cómo utilizan este jumper. Normalmente los variadores vamos a hacer lo siguiente, que la configuración NPN o PNP van a estar dadas internamente ya. Entonces, caso contrario del ABB, que es un variador que de torque variable, es un variador dedicado, es uno de las, por así decirlo, un variador básico. No tiene tanta lógica interna. Y también nos pide, ¿no? Hacer ese tipo de puenteo. Otros variadores también nos van a poder, nos van a decir, ¿no? Que nosotros mismos hagamos ese tipo de puenteo. Ya veremos más adelante que el Danfoss, el Sinamic también sí tiene una configuración externa, PNP. El PowerFlex también es interno. El Snyder también es interno, no es necesario. Y vamos a ver una gama amplia de que algunos sí se pueden y otros no es necesario, ya que internamente están puestos. ¿Sí? Vamos a ver que el conmutador S1 va a seleccionar la tensión, ya sea de 0 a 10 voltios o de menos 10 hasta 10 voltios, o intensidad que puede ser de 4 hasta 20 miliamperios. Las señales normalizadas, ¿cuáles son? Las señales normalizadas son estas acá. ¿A qué me refiero con señales normalizadas? Son las señales que nos van a brindar lo que son sensores o mayormente utilizadas en lo que es en el ámbito industrial. Vamos a tener estas señales aquí. De 0 a 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10. De 0 a 10 voltios. Vamos a tener que los ajustes de fábrica son de la tensión unipolar para la entrada analógica 1 y la intensidad unipolar de la entrada analógica 2. ¿Qué nos refiere a esto? Que acá lo mismo nos dice, ¿no? Que la entrada analógica 1 lo utilicemos tanto en voltaje y la intensidad de la entrada analógica 2 lo utilizamos en corriente, que corresponden al uso por defecto de las macros de aplicación. El conmutador se encuentra a la izquierda del terminal de las entradas y salidas 9. Veas en la figura anterior de las entradas y salidas. Acá vamos a poder ver el posicionamiento de las entradas analógicas. Normalmente, nosotros cómo configuramos estas entradas analógicas en lo que es en un variador. El modo de parametrización. En esta ocasión, nosotros vamos a acceder mediante jumpers. Vamos a tener la conexión de intensidad de tensión y para las entradas analógicas. Vamos a poner acá. Es posible utilizar una tensión bipolar de menos 10 a 10 voltios y una intensidad bipolar de menos 20 a 20 miliamperios. Se utiliza una conexión bipolar en lugar de unipolar. Veas la conexión, este tipo de conexión que vamos a utilizar. La unipolar, un generador de corriente, o digo, un potenciómetro de menos 10 a 10 voltios y lo conectamos, ¿no? E intensidad unipolar. Acá podemos observar. Acá nos recomienda, ¿no? Cómo hacer su conexionado. Igual, el potenciómetro tiene que venir con su apantallado. Le vamos a hacer su conexión a la entrada analógica 1, su respectivo GND y su voltaje para el potenciómetro. Y la tensión bipolar va a ser de tensión negativo menos 10 voltios hasta 10 voltios. Y su GND, ¿no? Acá vamos a ver su correcto cableado en cada uno de los casos, ¿no? Y si nosotros queremos utilizar lo que es un transmisor de 2 hilos, sería lo siguiente, ¿no? El GND, que es de entrada analógica 2, es necesario puentearlo al GND de nuestra fuente interna. Ya que recuerda que un transmisor o un sensor de 2 hilos es necesario alimentarlo para que este acá nos dé la señal. Vamos a ver lo que son sensores o transmisores. Pueden haber lo que son de 2 hilos. Vamos a ver lo que son de 3 hilos y vamos a ver otros sensores de 4 hilos, por así decirlo. Normalmente es visto lo que son transmisores de 3 hilos. ¿Por qué? Ya que es una conexión mucho más sencilla. Acá vamos a tener su alimentación, va a depender de la placa del transmisor. ¿Cuánto voltaje va a aceptar? Vamos a tener dos que va a ser su polaridad, positivo o negativo. Y el tercero sería la que es la señal. Esta fuente, o mejor dicho, cómo lo vamos a alimentar el transmisor, va a depender de cuánto amperaje se ha consumido para que funcione. Si es necesario utilizar los 200 miliamperios, podemos hacer su conexión a lo que es
Aquí es donde podemos hacer su conexión, suficiente con una fuente del variador. Caso contrario, si no es posible, se utiliza una fuente externa, pero que se estandarice a lo que es el transmisor, ya sea de cualquier temperatura, nivel, presión, entre otros. Ya vamos a ver lo que es el transmisor de 2 hilos. A diferencia de 3 hilos, este de acá va a contar con unos velos, pero su fuente va a ser la similar, positivo y negativo. El negativo también va a funcionar como la señal que vamos a obtener, ¿no? La señal. Acá vamos a observar la de los hilos, 24 voltios, se genera cada uno, y su entrada analógica 2, lo conectamos, ¿no? Este va a ser su negativo, va a entrar como una señal. Entonces, si tuviéramos un tercer hilo, este hilo de acá iría al GND. Este sería la señal, y este de acá, su negativo. Ahora, al utilizar un transmisor de 4 hilos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es, obviamente, también su voltaje, positivo y negativo, pero a diferencia vas a tener una señal negativa y otra señal positiva. Entonces, tendríamos que hacer una conversión, o si es posible, conectar estas dos señales a nuestra variedad de frecuencias. Supongamos, en lo que vamos a ver más adelante en el Dynamic, sí es posible, ya que es necesario utilizar lo que es su entrada analógica, tanto positivo y negativo. Entonces, ahí sí nosotros vamos a poder utilizar lo que es un transmisor de 4 hilos. Caso contrario, en los pines que tengamos acá, supongamos, tenemos la entrada analógica, su entrada analógica, vamos a tener lo que es su positivo, su negativo, y vamos a tener otra vez una entrada analógica. ¿Pero cuál? Esta va a ser la entrada analógica negativa. Y esta va a ser su entrada analógica positiva. Entonces, si tenemos un transmisor de 4 hilos, en nuestra oportunidad, o mejor dicho, de 3 hilos, si queremos conectarlos a este dispositivo de acá, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente vamos a primero conectar su positivo, su negativo, y la entrada analógica negativa, le vamos a hacer un puente con este negativo de acá. Lo puenteamos, y su entrada analógica positiva, lo mandamos a que lea, ¿no? Nuestra señal. Positivo, negativo. Y así utilizamos lo que es para lo que es un variador que supongamos tenga una entrada analógica positiva y negativa, un transmisor de 3 hilos. Así, esta es la conversión normalmente que se utiliza. Ya si tenemos la opción o en planta se tiene la opción de obtener un transmisor de 3 hilos, simplemente lo utilizamos. No hay que hacer tanto embrollo en esto y simplemente lo utilizamos. Y así vamos a hacer las conexiones correspondientes a cada tensión bipolar, la tensión unipolar, la intensidad unipolar y bipolar de cada uno de estos. E igual hemos hecho un hincapié a lo que son las entradas analógicas, ya que va a depender o a veces se van a confundir, ¿no? Al nosotros poner la entrada analógica 1 de frente, ya sea un transmisor de presión o un transmisor o una señal que nos envíe de 0 a 10 voltios, ya creen que eso es suficiente para nosotros hacer un control de la referencia de velocidades. Y eso es una manera incorrecta. Es por eso que nosotros siempre tenemos que ver a qué valores está yendo mi entrada analógica 1 y 2, a dónde los estoy enviando. Y cómo yo hago esa conexión en manera de campo por cada uno. Vamos a ver el día de hoy, va a ser este de acá, la ABB hace 310. Y vamos a comenzar con su parametrización básica. Acá vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá? Acá vamos a tener la visualización de en la parte izquierda, su lugar de control. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño break antes de entrar a lo que es la parametrización, porque ahí sí vamos a tener que poner parámetro por parámetro y vamos a ver unos pequeños videos previamente ya grabados para poder ver, ¿no? Nosotros cómo colocamos,
cómo damos inicio, el local remoto y cada uno de esos. Igual nos vamos a guiar de lo que es su mismo manual del convertidor. Acá tenemos la saga de la BB AC310. E igual, ¿no? Vamos a hacer una comparativa entre todos estos acá. Vamos a dar acá también vamos a encontrar lo que es cómo nosotros vamos a cablear lo que es el motor, qué tipo de cables son recomendados, en cuanto a núcleos, y acá otros tipos de cables de potencia, los pares trenzados, que deben estar con múltiples capas, para así no tenga interferencia entre estos acá. El convertidor, la distancia mínima son reglamentarios, y también vamos a ver sus sistemas de protección más adelante, cómo están situados, su instalación eléctrica. Acá vamos a tener lo que es la entrada, sus fusibles súper rápidos, y acá es su conexionado a tierra, su pozo a tierra, que es del mismo variador, ¿no? Acá vemos lo que es el cable apantallado. Acá vemos la pantalla del motor. Acá su cable apantallado. Es un tipo de malla que es de metálica. Para hacer las conexiones. Y acá está. Y acá podemos observar mucho mejor lo que es la conexión del cable apantallado. Estos son los tres cables. Ya puede ser de entrada o de salida. Acá podemos ver que es un tipo de alambre. E igual vamos a tener lo que es para el sistema de control. Es similar. La diferencia es que vamos a tener una mayor cantidad de hilos para ser conexionado. E igual vamos a tener sus chasis para hacer el conexionado a tierra. Si no, vamos a tener interferencias entre estos acá. Acá hemos visto anteriormente esto de acá también. Y acá tenemos un procedimiento de conexiones. Acá podemos ver de mejor manera el cable de apantallamiento. Acá vamos a tener 2, 4, 6, 8 hilos, y todos estos acá van a tener su pozo tierra, que todos se van a juntar en uno solo. Acá tenemos su conexionado. Acá lo que hemos visto, la resistencia, si nosotros queremos poner varios variadores. Y el jumper, ¿no? Que hemos visto anteriormente, con su resistencia en esta oportunidad de 120 ohms. Para nosotros hacer una comunicación con el bus de campo. Ya lo veremos en lo que es redes industriales con Modbus. Vamos a tener esto también, el RS232, que es su panel extraíble, también es otro tipo de comunicación. Y acá puesta en marcha.